Ah, me salió esa puta mierda. Listo, ya. Papi, no tenga la que para yo mandárselo a usted, por favor. Sí, profe. Que ya me meto. ¿No qué? Ah, pero ¿qué le pasó a esta vaina, weón? Decirle que ya me meto. Ah, este puto motor. Kevin, decirle que ya me va a meter. Ah, Decirle que ya me va a meter, sino que no sé qué le pasa a este hijo de madre coso. no, ya va a poner el celular. Ah, Matemática. papi, es que yo no sé qué le pasó a este hijo de puta coso. Ah, ¿está preguntando? Listo. Bueno, profe, ¿sí me escucha? Recording in progress. Sí, listo. Ya ahí también están grabando. Ajá, ya la coloco en pantalla. Ojalá me avisa si la sigues viendo, es que me está fallando el computador. Dale, dale. Bueno, buenas tardes, profesor, buenas tardes, compañeros. A continuación, pues yo les voy a hablar acerca de la pancreatitis. Bueno, comenzando por los síndromes pancreáticos, pues como podemos ver aquí, se dice que los síndromes pancreáticos son un conjunto de signos y síntomas que tienen multicausalidad y afectan directamente al páncreas. Entre los síndromes pancreáticos se incluyen la pancreatitis aguda y la pancreatitis crónica, y también los tumores del páncreas. Aquí también les traje pues recordando un poquito de la anatomía del páncreas, donde aquí podemos ver pues sus partes, que es la cola del páncreas, el cuerpo del páncreas, la cabeza del páncreas, ¿no? También pues el páncreas tiene unas funciones digestivas. Entonces, las enzimas que secreta la glándula exocrina en el páncreas ayudan a descomponer los carbohidratos, las grasas, las proteínas y los ácidos en el duodeno. Estas enzimas bajan por el conducto pancreático hasta el conducto colédoco en estado inactivo. También, pues aquí como lo coloqué en la diapositiva, el páncreas es una glándula pequeña que es profunda y que está compuesta por dos tipos de glándulas que son las exocrinas, que es la glándula exocrina que secreta enzimas digestivas y las glándulas endocrinas que están compuestas por los islotes de Langerhans y estas me van a secretar hormonas. Bueno, aquí tengo lo que es la pancreatitis aguda. Entonces, la pancreatitis aguda es un proceso inflamatorio que me afecta directamente a la glándula pancreática y que tiene la capacidad de activar sistemas inflamatorios y antiinflamatorios que pueden conducir a un fallo orgánico. La inflamación resulta de la activación prematura de las enzimas digestivas liberadas por la glándula, principalmente de la conversión de tripsinógeno a tripsina. Entonces, la activación ocurre dentro de las glándulas, de las células acinares del páncreas, provocando su autodigestión y la estimulación del proceso proinflamatorio.
Aquí tengo la etiopatogenia de la pancreatitis aguda. Bueno, hay unos factores que son directos, como lo podemos ver, que es un traumatismo directo en el abdomen, un traumatismo postquirúrgico, una manometría de esfínter de Oddi, y también hay unos indirectos que están aquí en este cuadro. Pero pues los más frecuentes son la biliar y la alcohólica, entonces son como la patogenia más común de la pancreatitis. Acá abajo también muestra que el consumo de alcohol excesivo es un 40% de las causas, los cálculos biliares en un 40% también y otras del 20%. No sé qué pasó. Profe, espera un momentico que no se muestra. No sé por qué. Recording stopped. Tranquila, no hay problema. Qué pena. Bueno, aquí Recording in progress. Bueno, aquí traje este cuadro como para explicar mejor acerca de la fisiopatología para pues tener en cuenta. Entonces, en este cuadro, pues aquí nos dice que el páncreas tiene 3 tipos de células que son muy importantes. Entre estas están las células acinares que me van a secretar las enzimas digestivas. También están las células epiteliales de los conductos que me van a revestir los conductos, me van a secretar iones de bicarbonato, sodio y agua, y su función es de equilibrar y la acidificación del bolo alimenticio. También están las células de Langerhans que me van a secretar insulina, glucagón y somatostatina. Entonces, las células acinares lo que me van a hacer es que van a degradar las proteínas, que se van a llamar las proteasas, y dentro de las proteasas también encontramos la tripsina, la quimiotripsina y la carboxipolipeptidasa. La tripsina en este caso me va a degradar las proteínas en forma de péptidos, los carboxipolipeptidasa convierte los péptidos en aminoácidos. También tenemos las que me van a degradar los hidratos de carbono que se llaman amilasas. La amilasa pancreática convierte los hidratos de carbono en disacáridos y trisacáridos. Y también tenemos las células acinares que me van a degradar las grasas que se llaman lipasas. Entonces tenemos la lipasa pancreática que me va a hidrolizar los ácidos grasos y a degradar monoglicéridos. También está el colesterol esterasa que me va a hidrolizar ésteres de colesterol y la fosfolipasa que separa los ácidos grasos de los fosfolípidos. Bueno, aquí está la fisiopatología. Entonces, en la fisiopatología pues dice que las bases del comienzo de la pancreatitis aguda están dadas por la activación dentro de los acinos, de las enzimas pancreáticas y su liberación a través de los conductos pancreáticos. Entonces hay dos. La una es la activación de las enzimas pancreáticas por el reflujo del contenido biliar y la segunda es la autodigestión del páncreas por los mecanismos citotóxicos. Bueno, en este caso de la fisiopatología, tenemos que va a iniciar la activación de los gránulos simógenos dentro de los acinos pancreáticos. Estos se unen a las lisosimas intracelulares como la catepepsina B, convirtiéndolo en tripsinógeno en tripsinas, y de esta manera pues se van a liberar enzimas pancreáticas hacia los acinos y entre las células de los acinos. También una vez activadas la inflamatoria local por medio de los neutrófilos, los macrófagos y los factores proinflamatorios como el factor de necrosis tumoral, alfa, interleuquina 6 e interleuquina 8. Posteriormente
la respuesta inflamatoria se generaliza produciendo una respuesta inflamatoria sistémica que, pues, como lo dije anteriormente, puede ocasionar de que haya una falla orgánica. Y también, pues, las manifestaciones locales a consecuencia de la respuesta inflamatoria pueden ser colecciones pancreáticas, peripancreáticas, la necrosis, etcétera. Bueno, aquí en la parte que dice del reflujo contenido del contenido biliar, del reflujo del contenido biliar, pues bueno, aquí les voy a comentar algo de que Claudio Bernat fue el primero en producir la pancreatitis experimental por la inyección de bilis dentro de los conductos pancreáticos en animales de experimentación. Pero posteriormente se ha demostrado que los ácidos biliares en concentraciones normales poseen un efecto, pues, destructivo sobre las paredes acinares, lo que confiere a la bilis una acción citotóxica demostrada por la producción de una necrosis temprana, a la que más, pues, después, mejor dicho, sigue una necrosis grasa, a una hemorragia como respuesta secundaria, a la disolución de la célula pancreática. La bilis pues va a producir una liberación de Wilson, que pues es como la obstrucción del conducto pancreático cerca de la ampolla de Vater, y que pues podría explicar algunos casos de la pancreatitis en los pacientes que pues tienen litiasis biliar. Con respecto a la autodigestión pancreática, pues esta es una teoría que hasta la actualidad se crea como en las primeras etapas de la pancreatitis aguda, que se produce una activación intracelular de las células proenzimas, pues lo que les expliqué anteriormente. Entonces estas enzimas, pues activadas, causan una lesión celular, y la gravedad del cuadro pancreático está determinada por los eventos que ocurren a continuación de la lesión celular. Entonces, estos me van a incluir un aumento de la inflamación a nivel celular de la activación enzimática, así como la generación y liberación de las citocinas y pues otros mediadores químicos inflamatorios. Entonces, toda esta actividad se traduce a la digestión de las membranas celulares, que me produce edema, hemorragia intersticial, daño vascular, necrosis grasa y necrosis parenquimatosa. Bueno, aquí están los signos y los síntomas y los signos de la pancreatitis aguda. Tenemos el dolor abdominal, el vómito, la posición de gatillo, la distensión abdominal, fiebre, ascitis, choque, edema pulmonar, taquicardia, hipoxemia, dificultad respiratoria, náuseas, ictericia, hipotensión, taquimea, oliguria. Y en esta parte tenemos unas características o signos, mejor dicho, importantes, que es el signo de Cullen, que es una decoloración azul púrpura, que es periumbilical, y el otro es el signo de Grey-Turner, que es una decoloración azul púrpura en uno o en ambos flancos. Aquí también están unos criterios, los criterios de Ranson, que estos me van a servir para predecir pues la gravedad de la pancreatitis aguda. En la parte izquierda está pues unos criterios, que es al ingreso, o sea, al ingreso del paciente, y en la parte derecha están unos criterios que pasan después de las 48 horas o a las 48 horas. Entonces, como dice acá abajo, la presencia de 1 a 3 criterios me representa una pancreatitis leve, y la tasa de mortalidad aumenta de manera significativa con 4 o más criterios. Y también están los criterios de Atlanta, que también me van a servir para clasificar, por decirlo así, la severidad de la pancreatitis aguda.
Bueno, aquí está el diagnóstico. Bueno, para hacer el diagnóstico de la pancreatitis, primero tenemos que hacer pues una anamnesis que, como ya sabemos, se basa en la evaluación pues de las características del dolor, que es donde comienza el dolor, los antecedentes. También se evalúa pues los signos, los síntomas, con el fin de hacer pues un diagnóstico diferencial. Al examen físico podemos de pronto encontrar el compromiso pulmonar, puede ponerse de manifiesto por los estertores crepitantes basales, atelectasias y derrame pleural, generalmente del lado izquierdo. Y la disnea y la cianosis puede presentarse ante la agravación del cuadro respiratorio. En el examen físico también vamos a hacerlo, pues, la palpación, que es la palpación del abdomen, donde nos va a mostrar una pared dolorosa, tensa, sobre todo en la región epigástrica, pero pues también podemos de pronto palpar una masa y ya. Bueno, en la anamnesis tenemos que hacer, como les dije anteriormente, la lista y también tener en cuenta los antecedentes familiares, los patológicos. Bueno, aquí como hay, no sé, ya. Aquí como también parte del diagnóstico, también pues se van a hacer unos exámenes complementarios que por ejemplo pueden ser estudios de laboratorio o estudio por imágenes, que puede ser una ecografía, una radiología, una tomografía computarizada. Aquí está la pancreatitis crónica. Bueno, esta es la inflamación del páncreas de larga evolución que resulta en un deterioro irreversible de la estructura y la función pancreática. Entonces, el consumo de alcohol y el hábito de fumar son dos causas principales de la pancreatitis crónica. Y el dolor abdominal puede ser persistente o intermitente. Dentro de la etiología de la pancreatitis crónica, tenemos pues dos tipos, por decirlo así, o la más frecuente es la pancreatitis crónica calcificante, que esta me va a caracterizar por la obstrucción de los conductos pancreáticos primarios y secundarios. Y la otra es la pancreatitis obstructiva, que es la obstrucción del conducto pancreático principal. Y pues acá en el cuadrito están las causas. Las manifestaciones clínicas, pues bueno, aquí vamos a tener un episodio previo de pancreatitis aguda, dolor abdominal, diarrea pancreática, pérdida de peso, diabetes y esteatorrea. También pues se dice que hay una triada clásica para la pancreatitis crónica, que si tiene esteatorrea, diabetes y calcificación puede tener pues pancreatitis crónica. Aquí están unos criterios para el diagnóstico de la pancreatitis crónica. Entonces hay síntomas clínicos que pueden ser el dolor, ataques recurrentes de pancreatitis aguda, diabetes Recording in progress. y complicaciones de pancreatitis crónica. Dentro de las complicaciones vamos a tener una obstrucción o estenosis de la vía biliar con colestiasis o ictericia. Y pues acá están unas imágenes diagnósticas donde pues me van a dar como una mejor claridad para el diagnóstico de la pancreatitis. Aquí están los exámenes complementarios que podemos mandar a los pacientes con pancreatitis o para confirmar la pancreatitis, un hemograma, un examen de amilasa y lipasa sérica, una bilirrubina total,
una fosfatasa alcalina y transaminasas hepáticas, una prueba de función pancreática, una cuantificación de grasa en heces, una estimulación con secretina, tripsinógeno en sangre, perfil de lípidos, calcio, PTH, y pues ahí entre otros. Bueno, el tratamiento pues debe ser ajustado a cada cosa, y también pues dice que en esta parte se van a incluir los analgésicos opiáceos. Mantener una adecuada hidratación y nutrición del paciente por la vena para evitar pues que evitando mejor dicho los alimentos por la boca. Y el tratamiento específico, náuseas y los vómitos, pues se lo hace para que haya un bloqueo de la secreción gástrica de ácidos con fármacos. Entonces eso se hace con antibióticos por la vena, también para evitar las infecciones. Y en los casos de pancreatitis aguda por piedras en la vía biliar, lo que se hace es que se intenta pues, sacar o extraer esas piedras mediante los procedimientos endoscópicos. Y pues aquí, como está en las diapositivas, también hay una cirugía de vesícula, se puede hacer unos procedimientos para el páncreas, tratamiento del alcoholismo y cambios en medicamentos. Y también un tratamiento adicional para la pancreatitis crónica es un control del dolor, las enzimas para mejorar la digestión y cambios en la alimentación. Y ya. Gracias. Bueno, la pancreatitis es una de las patologías o es la patología con mayor mortalidad en todos los grupos etarios de semiología abdominal. Aquel paciente que llega a tener una pancreatitis podría llegar a tener una mortalidad casi que del 90%, es una patología demasiado grave. Como su nombre lo indica, es una inflamación del páncreas que puede llegar a ser debida a una hipertrigliceridemia, alcohol, a infecciones, a obstrucción de los conductos pancreáticos, medicamentos, enfermedades virales, enfermedades autoinmunes, entre otras muchas causas. ¿Cuándo uno sospecha una pancreatitis? ¿Cuál es la clínica de la pancreatitis? Dolor abdominal. ¿Sí? Esa es como la piedra angular de la pancreatitis. Pero es un dolor abdominal que tiene una característica especial, y es que el dolor en banda. El paciente manifiesta como si le hubieran colocado un cinturón en todo el abdomen superior o pasando por los hipocondrios y el epigastrio y se lo apretaran cada vez que le dan cólico. Ese dolor, al ser en banda, es un dolor que es irradiado al dorso. Produce muchísima intolerancia oral. Es un paciente que en el momento en que come, cuando uno come, ¿qué pasa con el páncreas? Pues secreta lipasa, secreta insulina, etc. Entonces, como está inflamado, otro de los síntomas cardinales es la intolerancia oral. El paciente todo lo vomita, no sostiene nada a nivel abdominal. La diferencia de la pancreatitis crónica, porque el síntoma de la pancreatitis crónica cardinal es esteatorrea. ¿Por qué es esteatorrea? Porque recuerden que la lipasa es la que se asocia con la emulsificación de las grasas. Si el páncreas está inflamado y no está produciendo buena lipasa, las grasas no se van a emulsificar, no se van a absorber. Entonces las heces van a salir grasosas, esteatorreicas. ¿Sí? El diagnóstico con respecto al examen físico: el paciente va a tener signos de irritación peritoneal, puede llegar a tener plumber, puede llegar a tener un dolor muy exquisito en el abdomen superior. En la actitud del paciente se va a encontrar con una posición que es característica de la pancreatitis, que es la posición maometana. La posición maometana, el paciente se sienta en la cama y tira el tórax hacia adelante, como intentando tocarse el tórax con las rodillas, con las piernas. ¿Por qué? Porque ese dolor disminuye la presión intraabdominal a nivel del páncreas y le mejora el dolor a los pacientes con pancreatitis. Entonces, esa es otra de las características. Cuando uno entra a ver el paciente con pancreatitis, no está en la posición habitual, que es el decúbito dorsal o decúbitos laterales, sino que ese paciente va sentado y con el tórax tirado hacia adelante, como una
postura maometana. Desde el punto de vista del diagnóstico clínico, se hace basado en la historia clínica y el examen físico. Hay otros paraclínicos que le sirven a uno para poder hacer el diagnóstico. Sí, la TAC de abdomen contrastada le sirve, la ecografía abdominal total también le sirve. La lipasa es uno de los paraclínicos que con mayor frecuencia pedimos. Apague el ojo. Profe, se te está cortando. El diagnóstico de pancreatitis crónica y la lipasa solamente se secreta ahí. Hola, ¿me escuchan? Sí, profe, quedamos en lo que estaba hablando de las lipasas. Allá. La lipasa es uno de los paraclínicos que hace el diagnóstico de pancreatitis aguda. ¿Por qué? Porque es solamente secretada por el páncreas. Un aumento significativo de la lipasa en momentos de pancreatitis crónica, en momentos de pancreatitis aguda, hace el diagnóstico de pancreatitis. El problema con la lipasa es que es un examen demorado, se demora más o menos 8 días en salir el resultado y la pancreatitis es una urgencia médica. La piedra angular para el tratamiento de la pancreatitis es nada vía oral, intentar dejar en reposo ese páncreas, dejarle sus líquidos endovenosos al paciente, dejarle líquidos destrozados para conservar sus niveles de glicemia, darle manejo del dolor con opioides, ¿sí? Y tener reposo gástrico, no comer. Eso, poner a aguantar hambre, por decirlo de alguna manera, es la forma en cómo disminuimos la inflamación del páncreas. Está cortando. ¿Sí? Profe, ¿estás hablando? Sí. Se cortó. Se corta. En las pancreas no tiene evidencia. Profe, Muy no te bien. escuchamos. Profe, ¿puedes devolverte, por favor? ¿A dónde me escuchan? La dejar al paciente con hambre. Descansar. Ajá, Y que con no hambre. quiere alimentos para controlar la pancreatitis. Hasta ahí. Ya. Que hay alguna evidencia que muestra que las enzimas pancreáticas o las enzimas propiamente como la pancreatina, la simeticona, la mebevirina, se pueden llegar a utilizar para el manejo de la pancreatitis, pero en pancreatitis aguda no sirven estas enzimas pancreáticas, sirven es para pancreatitis crónica. En pancreatitis aguda no hay un medicamento específico que le sirva a uno como médico para decir voy a colocar este medicamento porque esto lo va a sacar de la pancreatitis. La piedra angular es el reposo gástrico, para que lo tengan en cuenta porque eso ha sido pregunta de examen varios semestres de semiología para que lo tengan en cuenta. Manejo de pancreatitis aguda, reposo gástrico, no darle vía oral al paciente y esperar soportándolo con sus líquidos endovenosos, líquidos destrozados para que no le vaya a dar hipoglicemia, pero el resto es esperar. ¿Me, profe, una duda? ¿Listo? ¿Perdón? ¿Tienen algún tema? Sí. Cuéntame. Profe, pues como tal, pues habías dicho que el paraclínico, digamos, específico sería la lipasa, ¿cierto? Pero entonces yo leí que las amilasas también podrían ser, digamos, un paraclínico, digamos, también fundamental, pues dado que las lipasas se demoran, pues como usted lo dijo, mucho tiempo en salir, ¿no? Claro, las amilas y la milasuria, ¿no? Ok. Ambas también sirven para el diagnóstico de pancreatitis, pero el confirmatorio es más la lipasa, porque las amilasas, recuerden que también pueden llegar a estar aumentadas en procesos de obstrucción de la vía biliar, Ok. entonces no es específico del páncreas, mientras la lipasa no se eleva en procesos obstructivos de la vía biliar, a no ser que la que esté obstruida es la vía intrapancreática, produciendo pancreatitis, pero de lo contrario no. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, vámonos con apéndice. Una pregunta práctica, ¿de qué medicamentos pueden dar pancreatitis? La pancreatitis la producen mucho los imidazoles. Algunos hipoglicemiantes, como las sulfonilurias, pueden llegar a producir también pancreatitis. Algunos antineoplásicos, como el tacrolimus, por ejemplo, puede llegar también a producir pancreatitis. Esos son los más importantes. Luego una pregunta. Señora,
Luego es que yo le escuché a la compañera, no sé si escuché mal, que en síntomas que ella mencionó hablaba de la disnea. No sé si escuché mal la palabra. ¿Por qué causa disnea la pancreatitis? Por la inflamación. Lo que pasa es que el páncreas, recuerden que está en conjunto, está en contacto con el diafragma. Y el diafragma es ese músculo que permite la excursión de los pulmones, que permite la inspiración en el momento en que se llenan los pulmones de aire. Si el diafragma se llega a inflamar también por estar contiguo al páncreas, pues la excursión diafragmática no va a ser adecuada y puede llegar a dar signos de dificultad respiratoria. Es más por ese mecanismo. Gracias. Vale. ¿Listo? ¿Me están viendo? ¿Me escuchan? Ay, ¿qué pasó? Hola, hola. ¿Listo? ¿Me escuchan? Sí, Gustavo. Listo. Bueno, primero que todo, buenas tardes, compañeros, profe. A mí el tema que me correspondió fue... esperen, prendo la cámara, perdón. Listo. El tema que me correspondió fue, pues como tal, la apendicitis. Ahí está, ahí, no, sí. Listo. Entonces, para hablarles un poco de la apendicitis es bueno saber un poco de historia, pero digamos que muy a grosso modo. Entonces, hay que tener en cuenta que Reginald Fields en 1886 describe la ausencia existente entre, perdón, la secuencia existente entre la inflamación del apéndice y la aparición de un absceso en flanco inferior derecho. Este también, digamos, da una recomendación de cirugía como tratamiento ante esta inflamación del apéndice. Y también él habla mucho sobre el tiempo que hay entre el inicio de los síntomas y la cirugía. Entonces él decía que como cuando entre más tiempo transcurra entre el inicio de los síntomas hasta que se le realice la cirugía, pues más va a haber un riesgo de perforación. Él decía que en 24 horas existe un 100% de, digamos, de porcentaje de que se haya una perforación, de entre 24 y 48 horas en que hay un 38% de que existe una perforación y mayor a 72 horas un 90% de que haya una perforación. Por otra parte, tenemos que J.B. Murphy en 1889, él recomienda para todos estos casos como tal la cirugía, como tratamiento específico. Y él también nos describe un poco sobre la técnica quirúrgica de este. Voy a citar un poco una palabra que me interesó mucho de él, una frase, perdón, que dice que la responsabilidad está en el primer doctor, que es llamado a ver o atender al paciente. Entonces, esta afirmación sigue siendo válida hasta la actualidad porque, pues, según estudios que se han hecho, el 45% de los pacientes con apendicitis perforadas fueron inicialmente vistos por médicos y estos médicos, pues, como tal, los devolvieron a la casa. Listo, en cuanto a la epidemiología, tenemos que pues la apendicitis como tal es la causa más frecuente de dolor abdominal intenso, súbito y de cirugía abdominal de urgencias en todo el mundo. También tenemos que la tasa de apendicectomía es de aproximadamente de 12% en hombres y de 25% en mujeres. Y en la población general, las apendicectomías, o sea, la cirugía que se le realiza pues, cuando hay apendicitis, ocurre de 10 de cada 10.000 pacientes por cada año. Y las tasas de mortalidad, o sea, son muy, digamos que son muy escasas, son menores de 1 por cada 100.000 habitantes por paciente desde 1970. Y también me pareció muy interesante esta gráfica que ven aquí en la parte inferior, en donde digamos que hay una prevalencia muy elevada de apendicitis en unos grupos de edad que es de 18 a 39 años, mientras que en grupos de edad de 40 a 64 años es un 25%, o sea, digamos que casi una tercera parte, por decirlo así. Y en mayores o igual edad de 65 años, un 3%. Entonces, hablándoles un poco de la anatomía del apéndice, vemos que el apéndice, su primera porción es del intestino grueso, una parte del ilion, una parte del colon ascendente, y está literalmente pues seguida después del ciego, mide aproximadamente 7.5 centímetros, y viéndolo digamos desde una vista más superficial, vemos que está en el cuadrante inferior derecho, específicamente en la fosa ilíaca derecha.
Otro poco más de anatomía sería bueno saber la irrigación. La apéndice está irrigada por la arteria apendicular, que es rama de la arteria ileocólica, y esta viene de la arteria mesentérica superior, que pues es rama de la aorta. Otra cosa que me pareció muy importante fue la variante anatómica. Entonces, como podemos ver en la imagen, hay una línea transversal en el cual el lado derecho es la parte anterior, el lado izquierdo es la parte pues, posterior. Entonces decimos, Entonces decimos que las variantes anatómicas, hay una variante retrocecal en un 65%, que vemos que es en la parte posterior, como tal del ciego, en la parte pelviana en un 35%, que es la parte anterior, subcecal en un 2%, que es la parte anterior también, y preileal un 1%, también vemos que está en la parte anterior, entre otros. Entonces, como tal la etiología, vemos que el mayor porcentaje, digamos, por causas de una apendicitis, puede ser por una hiperplasia linfoide, de ahí sigue pues fecalitos y en otros porcentajes, digamos, menores por parásitos, por tumores o por cuerpos extraños. Listo, en cuanto a la fisiopatología, dame un segundo, yo saco el lapicito. Listo. En cuanto a la fisiopatología, vemos que el apéndice va a tener pues unas capas, como son la capa muscular, la capa mucosa, submucosa y serosa, ¿correcto? Entonces, al haber una obstrucción de la luz intestinal, como lo vemos aquí en esta segunda imagen, en este caso por un fecalito, lo que va a pasar es que va a haber, pues como tal lo mencioné, la obstrucción, se va a generar una inflamación por esta obstrucción de la luz intestinal, que va a generar ¿qué? Un aumento de la presión intramural. Esto nos va a permitir o va a permitir de que haya una disminución del flujo sanguíneo generando una necrosis, como se puede ver acá en esta imagen que pues, les estoy señalando. Entonces, como hay una, o sea, no hay una irrigación, entonces va a haber muerte del tejido, por ende va a haber una proliferación bacteriana, que es cuando digamos ya hay como tal la peritonitis. Y pues este cuadro me parece muy interesante ponerlo. Entonces aquí literalmente describe como que cada paso a paso de la fisiopatología. Entonces hay una obstrucción intestinal, lo cual nos va a permitir que haya una acumulación de secreción mucosa apendicular. También va a haber una proliferación bacteriana por esta acumulación de secreciones. Va a haber un aumento de la presión intramural, como les mencioné pues aquí en esta imagen, lo que nos va a llevar a una distensión de la pared apendicular, generándonos también una úlcera de la mucosa, generando así una necrosis isquémica de la pared, una invasión bacteriana, generando así lo que pues a lo que no se quiere llegar, que es una perforación, generando así una peritonitis apendicular o un plastrón. ¿Qué es un plastrón? Un plastrón es, digamos, que el cuerpo reconoce que hay, digamos, una infección, perdón. Entonces el cuerpo como que trata de los órganos que están cerca del apéndice, como que recubrir esto. Entonces eso genera como que una masa inflamatoria que se conoce como plastrón. Un segundo, yo borro esto. Esto yo creo que ahí. Listo. Entonces, por otra parte, tenemos que las fases de la apendicitis, ¿cierto? Entonces, ay, perdón, yo saqué otra vez esta lapicita. Listo. Entonces, pues, como lo pueden ver, aquí está el número 1, aquí también está el número 1, el número 2, el número 2, pues para que se vayan como que pues, relacionando con las imágenes. Entonces, existe una fase simple, que es la número 1, que tiene un tiempo de evolución de 0 a 12 horas, que es esta primera imagen de acá, en la cual pues en el abdomen vamos a encontrar una contractura muscular voluntaria. Tenemos una fase 2 que es flegmonosa, que es una evolución pues en horas como tal de 12 a 24 horas, que es la que encontramos acá, aquí la estoy señalando, que va a haber digamos en el abdomen una irritación peritoneal localizada. Tenemos la fase 3 que es la gangrenosa. Como la podemos ver acá, ya la apéndice está más inflamada, vemos que el color está un poco más opaco por la falta de irrigación que hay. Entonces, pues las horas de evolución de esta como tal es de 24 a 36 horas aproximadamente. En el abdomen va a haber una irrigación peritoneal generalizada y va a haber una apéndice perforada, que es esta que vemos acá. Pues como ven ya el apéndice digamos disminuyó de tamaño porque pues el contenido que tenía en su interior pues ya salió como tal. Esta digamos se da aproximadamente en las horas de evolución mayor a 36 horas y nos va a generar una irritación peritoneal generalizada con dolor, ¿correcto? Pues aumentó mucho dolor. Deme un segundito, yo borro esto.
esta vaina así. Listo, correcto. Listo, entonces me parece muy importante, pues obviamente los signos y síntomas, pero entonces para saber los signos y síntomas es importante reconocer o saber los criterios de Ambarado, que son los criterios que se dan para, digamos, diagnosticar el apendicitis, ¿correcto? Entonces esos criterios nos van a dar unos signos y unos síntomas, como los podemos ver acá, signos y síntomas, ¿correcto? Los cuales los vamos a puntuar y de acuerdo a la puntuación que nos den, pues va a haber una, digamos, una interpretación de cada una, ¿correcto? Entonces, en estos criterios de Alvarado vemos que uno de los signos y síntomas son dolor en fosa ilíaca derecha con 2 puntos, migración del dolor de fosa ilíaca derecha, 1 punto, signo de rebote o el signo de Blomberg positivo, más adelante voy a explicar eso también, náuseas y vómitos, 1 punto, fiebre mayor a 38 grados centígrados, 1 punto, anorexia 1 punto y leucocitosis entre 10.000 a 18.000 milímetros cúbicos, ¿correcto? Entonces, de acuerdo a la sumatoria que se den de estos signos o síntomas, vamos a ver que, digamos, entre 1 y 3 es una baja probabilidad de que pues, el paciente presente apendicitis. Entre 4 y 6 puntos se van a realizar más estudios complementarios, como estudios de laboratorio, imágenes diagnósticas, y entre 7 y 9 puntos es una alta probabilidad de apendicitis como tal, ¿correcto? Entonces, sigamos. Listo, entonces los signos clínicos de apendicitis, que pues, obviamente con el contexto en el que nosotros estamos es importante pues, reconocerlos también estos signos clínicos de apendicitis. Uno de ellos, perdón, yo señalo esto acá, listo. Es el signo de Blumberg positivo, el cual pues es un dolor a la descompresión en la fosa ilíaca derecha. Este pues como vemos están en los criterios de Alvarado. Otro signo es el signo de Dumpy, que es un dolor en la fosa ilíaca derecha al toser el paciente. Entonces el paciente tose y uno le hace pues una ligera presión, entonces el paciente va a generar pues va a referir dolor y eso es un signo positivo también. Ay, que se me hizo el mouse. Ay, ¿qué pasó? Perdón, listo. Entonces, el otro signo es el signo de psoas, que es la elevación la elevación de la extremidad inferior derecha, haciendo una contrarresistencia y es positivo cuando aumenta el dolor en la fosa ilíaca derecha. Y pues esto nos indica que el apéndice se encuentra retrosecalmente, como ya les mencioné anteriormente, en las anomalías pues, de las posiciones que se puede encontrar en el apéndice. El signo de Rosen positivo, perdón, es un dolor en la fosa ilíaca derecha al comprimir la fosa ilíaca izquierda, ¿correcto? El signo del obturador es cuando cogemos la pierna del paciente, la pierna derecha, la flexionamos y digamos, la mandamos lateralmente y el paciente va a referir un dolor en el hipogastrio, en este caso, pues porque la apéndice está inflamada y se localiza pues, en la posición pélvica, ¿correcto? Y tenemos el signo de Musi, que es un dolor de descompresión en cualquier lugar del cuadrante pues, derecho, del cuadrante abdominal. Como diagnóstico tenemos pues primordialmente pues la exploración física, haciendo todas estas maniobras que ya les mencioné anteriormente. También hay que tener exámenes de laboratorio, como podemos ver acá, un hemograma completo, en donde pues, se pueden observar leucocitosis moderada en un 80% de los casos, una neutrofilia en un 95% pues, también de los casos, un uroanálisis importante. ¿Por qué? Porque se debe descartar que haya una infección en el tracto urinario, radiografías de tórax, TAC, ecografía abdominal o la laparoscopia pues, diagnóstica como tal. Ahí, perdón. Listo. Y pues como tratamiento tenemos principalmente es cirugía. Entonces dependiendo pues la institución en donde digamos al paciente, perdón, como tal el paciente donde lo estén tratando, pues digamos depende del procedimiento que se le va a hacer. Entonces existe cirugía mínimamente invasiva que es para la laparoscopia, que son por 1, 2, o sea generalmente son por 3 puertos, pero pues depende el cirujano, pues se pueden hacer por 2 puertos, por cirugía mínimamente invasiva, entonces te hacen 2 puertos muy pequeños y te sacan pues el apéndice como tal. Y la convencional, que es la apendicectomía, pues apéndice de la apendicectomía de extirpación, en donde pues sacamos pues, la apéndice, obviamente es más invasiva pues para el paciente. Y también hay que tener en cuenta que al paciente se le da medicamentos como antibióticos, como las cefalosporinas de tercera generación.
esta vaina. Y listo, pero no sé cómo quitar esta vaina. Muy bien, Gustavo. Los dibujos. Bueno, la apendicitis es una de las patologías también con mayor mortalidad en semiología abdominal. Es importante tener en cuenta que todo mundo tiene la falsa concepción de que apendicitis es igual a dolor en fosa ilíaca derecha, y eso se lo tienen que quitar de la cabeza. La apendicitis es considerada uno de los infiernos del médico. ¿Qué? Porque la apendicitis no necesariamente da dolor en fosa ilíaca derecha. Hay algunos tipos de apéndices que son las apéndices retrosecales, ¿sí?, que se pegan a la pared posterior del peritoneo y que no dan dolor en fosa ilíaca derecha, simplemente pueden llegar a dar un dolor que sea ubicado en cualquier otra parte del abdomen. Profe. Simplemente puede llegar. Señor. Pues para añadir lo que usted está diciendo, yo también había leído que, dada la posición de unos nervios, la verdad no recuerdo bien, el paciente puede experimentar dolor en epigastrio cuando es apendicitis, y muchas veces suele ser, digamos, se confunde con gastritis. Pero mira que eso que tú acabas de decir sí es muy típico de la presentación típica de la apendicitis. El paciente que va a hacer una apendicitis arranca con dolor epigástrico y unas horas después se le ubica en fosa ilíaca derecha, ¿sí? Pero el paciente con apendicitis siempre le dice, me duele como aquí la boca del estómago, y luego se me pasó aquí a la fosa ilíaca derecha, ¿sí? Y se señalan exactamente el punto. Eso es una apendicitis y es la presentación más típica de apendicitis. Pero hay otras apéndices que son las retrosecales y son dolores que pueden llegar a referidos a dorso, a región lumbar, a algún flanco, a región mesogástrica, hipogástrica, intolerancia oral, pueden dar diarrea, etcétera, otro síntoma, y uno no sospecharla. Entonces hay que llenarse criterios para poder llegar al diagnóstico. Los criterios de Alvarado son unos criterios que uno utiliza que son muy fidedignos para el diagnóstico de apendicitis, la intolerancia oral, el hemograma con leucocitosis con neutrofilia, la taquicardia. Son criterios que a uno le sirven mucho para el momento del diagnóstico, decir puede tener una apendicitis aguda, y cuando uno está con la duda es mejor pedir una imagen. La imagen que más solicitamos es ecografía abdominal total. ¿Para qué? Para evaluar que no haya líquido libre en cavidad, que no haya un plastrón apendicular o que en su defecto se vea una apéndice inflamada, ¿sí? Obviamente el hemograma a uno también le sirve. Una apendicitis da leucocitosis con neutrofilia y muchas veces da trombocitosis. Y otro síntoma cardinal de la apendicitis, muchachos, es intolerancia oral. El paciente que tiene irritación peritoneal no le da hambre. Un paciente con una apendicitis que le diga a uno quiero comer, eso hay que buscarle otra cosa, porque probablemente no lo es. Porque siempre da y siempre quita el hambre, siempre da una intolerancia oral terrible. Entonces hay que tener en cuenta también eso. Muy bien la presentación, Gustavo, te felicito. Gracias, profe. Vamos a complementar apendicitis con peritonitis para que aprendan a hacer la diferenciación. ¿A quién le toca peritonitis? Sí, profe, me presento. ¿A quién le toca peritonitis, chicos? A mí, profe, ¿me escucha? ¿Sí me escucha? Bueno, Johan, dale. Sí, No le dijimos al negro para que entrara. Bueno, buenas tardes para todos. El tema que a mí me correspondió fue peritonitis.
Bueno, el índice vamos a hablar de qué es, la etiología, la clasificación, los síntomas, diagnóstico y tratamiento. Bueno, primero vamos a hacer una pequeña introducción sobre qué es el peritoneo. El peritoneo es una membrana serosa formada por lo que es tejido conjuntivo, la cual está conformada por dos hojas muy importantes que son el peritoneo parietal, que recubre las paredes internas de la cavidad abdominal, y el peritoneo visceral, el cual se encarga de recubrir gran parte de los órganos o todos de los órganos viscerales. Ahora vamos a hablar de lo que es la peritonitis. La peritonitis viene siendo la inflamación como tal de lo que es de esa membrana que recubre y protege los órganos. Y esto puede ser por una irritación química, una invasión bacteriana, por necrosis o traumatismo. Dentro de la etiología tenemos que puede ser por infecciones agudas, como lo son la colecistitis, las úlceras perforadas, la apendicitis, la diverticulitis, la salpingitis, infecciones pélvicas, entre otras. Y también por perforaciones agudas a cuadros infecciosos traumáticos, estrangulación o infarto intestinal. Y también por presencia de sustancias endógenas o exógenas, como lo son la sangre, la bilis, la orina o el líquido pancreático. Y tenemos que estos microorganismos en sí pueden ingresar al peritoneo por 3 vías. Tenemos lo que es la vía directa o local, donde la contaminación puede ser por la ruptura de una víscera hueca, la cual va a causar la inflamación del peritoneo, la ruptura de un proceso séptico asentado en cualquier víscera y la invasión serosa. Y otro puede ser, y una de las más letales, por vía sanguínea y linfática. Bueno, la clasificación. Por su extensión, tenemos que la peritonitis puede ser focalizada o generalizada. Las focalizadas son aquellas que se determinan o están en un lugar específico, es decir, en una víscera específica. Por ejemplo, la fosa ilíaca puede estar localizada en la fosa ilíaca derecha. Y las generalizadas, estas hacen referencia más que todo a las peritonitis que se encuentran en toda la cavidad abdominal. Por su agente causal, tenemos que estas peritonitis pueden ser sépticas y asépticas. Las sépticas son aquellas que se dan cuando hay presencia de microorganismos como las bacterias, y estas superan el mecanismo de defensa del peritoneo. Las bacterias aeróbicas tenemos lo que son los bacilos aeróbicos gram negativos como Escherichia coli, anaerobios como Bacteroides fragilis y de origen ginecológico como Clostridium y Neisseria gonorrhoeae. Dentro de las peritonitis asépticas tenemos que esta más que todo se basa en la irritación del peritoneo, pero no es por causa de un microorganismo como tal. Puede ser por la introducción en la cavidad abdominal como ya dije anteriormente, de líquidos, de preparaciones químicas con fines terapéuticos o de material como la bilis o líquidos pancreáticos, quimo y jugo gástrico, entre otros. Bueno, por el inicio de acción del agente causal o su origen, hablamos de lo que es la peritonitis bacteriana o espontánea o primaria. Esta se origina por la complicación de una enfermedad llamada la ascitis, que consiste en la acumulación de líquido dentro del abdomen. Y también esta puede ser causada por lo que es la cirrosis
hepática. Y algo muy característico de esta peritonitis es que puede aparecer esta infección sin una causa evidente. Acá podemos ver los agentes causales de la peritonitis primaria, como lo son sinusitis previa, tenemos los neumococos, Streptococcus del grupo A, Mycobacterium tuberculosis, Gonococcus, Chlamydia, Staphylococcus aureus, entre otras. En pacientes con ascitis previa, la más común es la de Escherichia coli, y otras pueden ser enterobacterias, neumococcus, enterococcus. Y también algo muy especial es que también puede ser causada por pacientes que presentan diálisis peritoneal. Y aquí tenemos lo que son las bacterias como Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulasa negativa, enterobacterias, enterococcus y cándida. En los pacientes con cirrosis hepática podemos ver que debido al daño que hay en el hígado, pues va a haber una alteración en la disminución de la capacidad de ozonización y bactericida del líquido ascítico. Entonces, las proteínas se van a ver disminuidas en una cantidad de menor a 1 gramo por decilitro. Entonces, estas bacterias lo que van a lograr es viajar por vía hematógena, logrando una migración transmural, pues por vía linfática. Y es así como por medio de la cirrosis hepática se puede llegar a una peritonitis espontánea. Dentro de la fisiopatología, por otras causas, tenemos que en la flora intestinal va a haber como hay una alteración en la flora intestinal, va a ocurrir una translocación bacteriana, ya que no va a haber un correcto funcionamiento del sistema inmune del peritoneo, del líquido ascítico. Entonces, esas bacterias migran a lo que son los ganglios linfáticos mesentéricos. Y allí se dirigen a los conductos linfáticos torácicos y la capacidad fagocitaria del sistema reticuloendotelial se va a ver disminuida ya por el daño causado por esos microorganismos, y entonces se va a causar a lo que es la bacteremia. Y la capacidad antibacteriana del líquido ascítico va a ser baja por el daño ya anteriormente mencionado, y se va a llegar a una peritonitis bacteriana espontánea. Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos lo que es la fiebre, náuseas, vómitos, dolor difuso, anorexia, a veces puede presentarse diarrea o estreñimiento. Dentro de los signos físicos tenemos que dentro de la apariencia general el paciente puede estar demacrado, inmóvil, se encuentra en una posición de gatillo o mahometana por el dolor, y también presenta lo que es la taquicardia, la taquipnea. Apariencia de lengua va a estar como saburral y húmeda al principio, pero luego seca y acartonada. Y también puede presentar ictericia. Bueno, el diagnóstico pues se basa en la historia clínica, la exploración física, los datos de laboratorio y los estudios radiológicos. Bueno, en el examen físico tenemos que la inspección va a haber tenemos el abdomen con una ausencia o una disminución marcada de los movimientos respiratorios abdominales. El paciente va a estar con las piernas flexionadas, pues por el dolor, como lo podemos ver en la imagen, y un abdomen distendido y en la auscultación los ruidos intestinales van a estar aislados y conservados en los periodos tempranos,
pero son sustituidos por el silencio abdominal a medida que progresa el proceso peritoneal. En la palpación va a haber una defensa muscular, a lo que conocemos como vientre en tabla, y como lo más común de todas las peritonitis, va a haber un signo de Bloomberg o rebote pues positivo. Y debemos de tener en cuenta que el diagnóstico de esta peritonitis se basa en demostrar que el líquido acítico existe una reacción inflamatoria. Entonces se va a realizar una paracentesis donde se va a analizar lo que es el líquido acítico, y por ende va a haber un trasudado con unas proteínas menor a 1 gramo por decilitro. El conteo de glóbulos blancos va a ser mayor a 250 polimorfonucleares por milímetros cúbicos, y va a haber una disminución del pH, aumento de los niveles de lactato por encima de 32 gramos por decilitro, y se va a hacer un cultivo del líquido acítico pues para saber cuál es el tipo de bacteria que está causando la peritonitis. También se va a realizar una tomografía ser computarizada o ecografía de abdomen. Bueno, entre el tratamiento, primero se inicia pues con un tratamiento empírico mientras pues llegan los resultados de laboratorio, generalmente con cefalosporinas de tercera generación, como la cefotaxima o cetriaxona u otros betalactámicos. En la peritonitis primaria neumocócica o estreptocócica se trata con cefalosporinas de tercera generación o penicilinas a dosis elevada si la cepa es muy sensible. Y ya después se puede realizar lo que es ya un tratamiento dirigido cuando ya tenemos los resultados del hemocultivo que se realizó y del antibiograma. Bueno, la peritonitis secundaria, este tipo de peritonitis se produce por la contaminación de lo que es la cavidad peritoneal, ya sea por material intestinal o del tracto genitourinario. Dentro de las causas tenemos la perforación del tracto intestinal, la necrosis isquémica de la pared, la translocación bacteriana, apendicitis, diverticulitis, úlceras pépticas, colecistitis, vesícula biliar gangrenosa, neoplasias isquémicas, isquemia mesentérica con necrosis intestinal, hernias estranguladas o encarceladas. Y también tenemos que estas pueden ser causadas por procesos postoperatorios, donde hay una dehiscencia de la sutura o perforación iatrogénica, y también por traumatismo abdominal penetrante o cerrado. Bueno, una característica muy importante que me olvidó mencionar es que las peritonitis primarias son de origen monomicrobianas, mientras que las secundarias son polimicrobianas, porque va a ser causada tanto por bacterias gram negativas como gram positivas, y a veces puede ser causada también por hongos. En las gram negativas tenemos lo que es la Escherichia coli, la Enterobacter species, Klebsiella species, entre otras. En las gram positivas tenemos las Streptococcus, Enterococcus y Enterococcus, Staphylococcus aureus y Epidermidis. En las anaerobias tenemos las Bacteroides fragilis, Clostridium species, Lactobacillus, entre otras.
Y de los hongos tenemos como la cándida y sus especies. Bueno, en la patogenia de esta tenemos que va a haber una reacción inflamatoria, pues, y por ende va a haber un aumento de la capacidad de absorción de peritoneal y de la permeabilidad. Y a nivel peritoneal es un líquido que con alto contenido de proteínas y con granulocitos que fagocitan y lisan los microorganismos. Mientras que las células mesoteliales segregan lisocimas que van a favorecer la destrucción de estas bacterias y producen citoquinas como lo son el factor de necrosis tumoral, la IL-1, la IL-6 y el interferón gamma. Hay que tener en cuenta que este exudado peritoneal contiene lo que es el fibrinógeno y estas van a formar una placa de fibrina en las superficies inflamadas del peritoneo. Cuando todo este proceso de una u otra forma falla, es donde se va a llegar a lo que viene siendo una peritonitis difusa. Bueno, entre las manifestaciones clínicas tenemos pues el dolor abdominal intenso, que inicialmente puede ser localizado, pero con el paso de las horas puede ser generalizado. Tenemos las náuseas, vómitos, fiebre, escalofríos, oliguria, distensión abdominal, estreñimiento. Y si la infección persiste, ya puede haber lo que es leucopenia, taquinea y falla multiorgánica y shock. Estos signos, como que acabo de mencionar, generalmente es cuando ya hay una complicación. Bueno, los signos físicos tenemos en la apariencia general, el paciente se encuentra inmóvil, se encuentra también en posición de gatillo o mahometana, y taquicardia, y la apariencia de la lengua también va a ser saburral y húmeda al principio y luego seca y acartonada. Para el diagnóstico, esto también se basa en lo que es la historia clínica, la exploración física, los datos de laboratorio y los estudios radiológicos. Otros tenemos lo que es la radiografía abdominal, la ecografía abdominal y la tomografía axial computarizada. Son útiles para visualizar los accesos y drenarlos, ya que pues, pueden ser causadas por otras patologías como la apendicitis, diverticulitis, entre otras. Tenemos el cultivo del exudado peritoneal, el pus de las colecciones supurativas obtenidas en la parotomía o por una punción percutánea con control radiológico. Y también se realiza lo que viene siendo una inspección, donde va a haber una disminución de los movimientos abdominales en cuanto a la respiración. El paciente se va a encontrar también con las piernas flexionadas por el dolor y un abdomen completamente distendido. En la auscultación, también los ruidos intestinales aislados conservados por los periodos tempranos, y ya con el pasar de las horas pues van a ver levemente disminuidos. Y en la palpación también va a haber defensa muscular, lo que conocemos como vientre en tabla, y también buscamos lo que es el signo de Bloomberg positivo. En el tratamiento es un poquito más complejo. Lo que se busca es primero corregir la inestabilidad hemodinámica y los trastornos metabólicos que causó la respuesta, de una u otra forma, la respuesta inmunitaria. También confirmar el foco de infección, y comenzar un tratamiento también
antimicrobiano empírico, Yo no la he visto, pero ya sea para bacilos gram negativos y anaerobios principalmente, y la corrección quirúrgica de la patología desencadenante. Muy importante es que tiene 3 principios fundamentales que se deben tener en cuenta al manejo quirúrgico de la peritonitis secundaria, que es eliminar la fuente de contaminación bacteriana, reducir el grado de contaminación bacteriana de la cavidad peritoneal y prevenir la infección recurrente. Ya después, cuando ya tenemos los resultados, pues se realiza el tratamiento antimicrobiano dirigido. Y otra medida de tratamiento, tenemos una dieta absoluta y aspiración digestiva por sonda nasogástrica y nutrición parenteral, y la parotomía de limpieza. Bueno, la peritonitis terciaria, esta como tal aparece en pacientes que son pacientes posoperados con peritonitis secundaria. Generalmente se da de los signos y síntomas aparecen de 48 horas después, y esta presenta una elevada mortalidad que va desde 30 al 60%. Además, cursa con un poco de sudado fibrinoso y evoluciona hacia la formación de abscesos. En la etiología tenemos que es causada por microorganismos nosocomiales multiresistentes, como lo son las pseudomonas, los enterococos, Staphylococcus aureus, Candida especies y enterobacterias productoras de beta-lactamasas de espectro extendido, lo que son los BLE, o AMP cíclico. Bueno, la fisiopatología de esta tenemos que durante la infección se va a producir citoquinas proinflamatorias que actúan reclutando las células que van a combatir estos patógenos, limpiando el tejido dañado y estimular la cicatrización de heridas. Pero también va a haber lo que es una segregación de citoquinas antiinflamatorias que disminuyen la capacidad de los monocitos para producir mediadores y para presentar antígenos mediante la expresión del HLA. Esta cascada antiinflamatoria prevalece produciendo un estado de inmunoparálisis. El estado de inmunoparálisis se basa en tratar de lograr un equilibrio para que las citoquinas proinflamatorias no causen un gran daño del tejido. Y como consecuencia existe un estado de alteración de la inflamación peritoneal que da lugar a una ausencia de colecciones purulentas y accesos claros. Y por último va a haber una dificultad en la cicatrización de heridas y en la recuperación orgánica. Hay que tener en cuenta que son unos factores predisponentes en la inmunoparálisis, que son la edad, la desnutrición, la deficiencias genéticas, inmunes, enfermedades de base y malignidad como la neutropenia o cirugías que haya tenido el paciente. También fármacos inmunosupresores. En el tratamiento tenemos tratamiento antimicrobiano, que se considera que es conveniente al inicio de una terapia antibiótica con amplio espectro, antimicrobiano de amplio espectro. El tratamiento quirúrgico, el objetivo de este es eliminar pues la causa de la contaminación y reducir el inóculo
bacteriano y prevenir la persistencia y recurrencia de lo que son las sepsis. En las medidas de soporte sistémico, pues son los protocolos de monitorización y resucitación hemodinámica precoz adecuada y de soporte sistémico. Aquí tenemos un índice de peritonitis para la reoperación abdominal. Este prácticamente nos sirve para tomar la decisión si se opera completamente al paciente que presenta la peritonitis terciaria. Parámetros y el puntaje. Aquí la cirugía urgente, 3 puntos, falla respiratoria 2 puntos, falla renal 2 puntos y así sucesivamente nos va a dar un puntaje. La valoración nos va a indicar si está de 1 a 10, el paciente se va a mantener lo que es la observación. Si va de 1 a 11, los estudios de laboratorio e imagen para decidir la intervención, se le hacen esos estudios. Y de mayor o igual a 16, se realiza la reintervención quirúrgica. Estas son las referencias. Bien, Johan. Igualmente, súper completa la presentación. Bueno, peritonitis, pues, la definición propiamente de peritonitis es una inflamación del peritoneo. Y recuerden ¿qué es el peritoneo? Pues es esa membrana suave que va y recubre las paredes abdominales internas y los órganos dentro del abdomen, la cual pues generalmente puede llegar a ser colonizada por una infección de tipo bacteriano, micótica o las dos. Cuando uno se enfrenta a una peritonitis, uno tiene que pensar, bueno, ¿esto será una peritonitis bacteriana espontánea o es una peritonitis secundaria? Porque hay dos tipos grandes de peritonitis. La bacteriana espontánea, pues es la que usualmente se desarrolla porque el paciente puede llegar a tener una enfermedad hepática, una cirrosis hepática, una enfermedad renal, etc. Pero la secundaria, la peritonitis secundaria es aquella que se produce por la ruptura usualmente pues, de alguna víscera hueca, bien sea por una peritonitis o una colitis, ¿sí? Alguna víscera hueca se rompió y ocasionó propiamente la inflamación del peritoneo. La peritonitis es una de las urgencias médicas más importantes, ya que tenemos que combatir la infección cuanto antes, porque si no la mortalidad puede llegar a ser muy, muy alta. El manejo de las peritonitis siempre es quirúrgico, obviamente hay que colocar antibiótico-terapia, por supuesto, pero siempre es operar al paciente para lavar dentro del abdomen para que el paciente quede sin restos pues, infecciosos y ahí sí dar antibiótico-terapia. Los síntomas y los signos característicos, bueno, hay algunos síntomas como el dolor abdominal. Pero una baja producción de orina también, el paciente va a manifestar sed, pero va a manifestar también intolerancia oral, tener incapacidad para defecar o para tener flatos, el paciente no va a poder tener gases intestinales y también puede llegar a haber fatiga, puede llegar a haber desorientación debido al componente inflamatorio que produce esta. El signo cardinal de la peritonitis es Blomberg positivo. Dependiendo de por qué haya sido producida la peritonitis, puede llegar a encontrarse un Murphy positivo, un Blomberg positivo, un McBurney positivo, un Robson positivo, dependiendo pues lo que se esté encontrando. Es una patología que llama muchos signos de irritación peritoneal y llama muchos signos de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces el paciente se va a quejar o va a tener en el examen físico taquicardia, taquipnea, va a estar febril, va a tener un abdomen en tabla, y un abdomen en tabla es un paciente que tiene el abdomen completamente rígido, que no permite palpar, y va a tener una actitud
de cúbito dorsal obligado. El paciente se queda volteado boca arriba y se queda quietico porque cualquier movimiento que pueda llegar a hacer le va a ocasionar mucho dolor por su proceso inflamatorio a nivel del peritoneo. Muy bien la presentación, Johan, te felicito. Muchas gracias, profe. Vámonos a ti con diverticulitis. Listo, profe, soy yo. Ya la pongo. Vale. A ver. Presentar, compartir. Ahí la están viendo. Sí, ya ahí se... Listo. Entonces la diverticulitis, ya. Bueno, yo les voy a hablar en la introducción, vamos a hablar un poquito sobre la diverticulosis y diverticulitis, el tratamiento y sus complicaciones. Bueno, para empezar, les voy a recordar un poquito de anatomía sobre el intestino grueso o el colon. Sabemos pues que el colon está dividido en varias partes, que tiene el colon ascendente, el colon transversal, el colon descendente, el colon sigmoideo, el recto y el ano. ¿Por qué les digo esto? Es muy importante porque la diverticulitis, pues no siempre, pero generalmente se da en la parte del colon sigmoideo. Bueno, como nos dijo el profe en la última clase, él nos explicó que cuando había estreñimiento, las heces se vuelven más duras. Como se vuelven más duras, el intestino necesita esforzarse más, ejerciendo presiones mucho más altas para poder mover esas heces en todo el intestino y poder expulsarlas. Cuando este intestino hace ese aumento de presión al pasar de tiempo, de mucho tiempo más o menos, empiezan a crearse unas bolsitas entre las paredes internas y externas del intestino, que son las que vemos aquí en la imagen, y esto se llaman divertículos, estas bolsitas que están acá. Ahora, eso se va a llamar como enfermedad, se va a llamar diverticulosis. Pues es cuando está la presencia de los divertículos en el intestino grueso. Como ya les dije, principalmente se da en la parte sigmoidea porque es como la parte más frágil que tiene el colon. Esa enfermedad normalmente se da para adultos mayores de 60 años. No hay una causa que uno diga, no, la diverticulosis se da por esto, simplemente dicen que es porque hay una dieta muy baja en fibras y por eso ocurre el estreñimiento, por eso el aumento de presión y por eso aparecen los divertículos. En la diverticulosis no hay síntomas, el 80% de los pacientes no tienen síntomas, por ende no se hacen revisar porque pues, no saben que tienen la enfermedad y se les puede complicar. Ahora, si hay síntomas, pues sienten calambres, estreñimiento, distensión del estómago, pues no les dan ganas de comer y se diagnostica por medio de una colonoscopía. Pero pues como les dije, la mayoría no tiene síntomas, entonces pues no se hacen revisar. Como no se hacen revisar, se empeora y se devuelve una diverticulitis. La diverticulitis es cuando estos divertículos se inflaman, entonces ahí ya tenemos dos tipos de diverticulitis. Tenemos la de diverticulitis no complicada y la complicada. Más adelante se las explico. Pues claramente ya uno siente dolor y es un dolor constante. Es un dolor que se presenta en la fosa ilíaca izquierda y se puede irradiar hacia la espalda, da fiebre, estreñimiento y pues a veces vómitos y mareos. También se diagnostica con una colonoscopía, un TAC o una ecografía. Ahora pues aquí para que vean un poquito la diferencia, tenemos aquí, ¿cómo pongo bueno, acá.
Listo. Tenemos aquí lo que es la diverticulitis, cuando estos divertículos ya están inflamados y se empiezan a llenar de pus, que eso es una de las complicaciones que tiene la diverticulitis. O tenemos la diverticulosis, que solamente es cuando se empiezan a formar esos divertículos en el intestino. Bueno, como tratamiento para la diverticulitis no complicada, simplemente se mandan medicamentos como analgésicos y eso, para pues reducir el dolor y empezar a tener alimentos con bastante fibra para evitar el estreñimiento. Ya cuando es una diverticulitis complicada, se realiza una cirugía, que es la que vemos aquí, que más adelante se las voy a explicar mejor, y se hace una anastomosis entre la parte del hígado, del intestino, se corta esa parte que tiene los divertículos y después se juntan los dos intestinos que quedan en el organismo. Bueno, para la detección de diverticulitis, el tratamiento, tenemos esta clasificación de Hinchey. Esta fue modificada porque pues al pasar de tiempo pues aparecieron más complicaciones sobre la diverticulitis, y pues aquí también nos dan el manejo que uno debe de tener dependiendo de la diverticulitis que tenga el paciente, y tanto, o sea, la gravedad que presenta el paciente. Ahora sí, las complicaciones. ¿Cuáles pueden ser las complicaciones? Se puede presentar una fístula, que es como vemos en la foto acá, que uno de esos divertículos que esté infectado se junte con otro órgano. En este caso es muy frecuente que se junte con la vejiga y que pase todo ese pus y esa bacteria a la vejiga y se presente esta fístula. La otra complicación es el absceso, que es cuando el divertículo se llena de pus, bastante pus, y puede llegar a explotar, y a eso nos lleva a una peritonitis, que es cuando el divertículo se explota e infecta todos pues el peritoneo y el resto de los órganos que están alrededor del intestino grueso. Una de las complicaciones, digamos, en cirugía que puede tener esta diverticulitis es cuando se realiza nos toca realizar una colostomía, que es pues cuando se saca parte del intestino grueso y se pone en una bolsita para poder defecar, y ahí ya no hay control, digamos, del paciente pues de poder defecar así y aguantarse, sino que ya pues él va expulsando las heces por medio del intestino pues que se sacó. Esto ya se los dije. Bueno, ¿por qué se puede realizar ¿por qué se puede llegar a realizar la colostomía? Pues es cuando pues ya el divertículo se explotó en el organismo y pues se infectó todo y causó una peritonitis, y eso ya pues casos pues ya graves. Cuando el paciente tiene una infección y no se logró controlar con los antibióticos, y cuando el colon después, pues antes de la cirugía, tiene que hacer un lavado del colon para poder, pues que se pueda operar y que esté tan lleno de materia fecal. En este caso, pues se realiza esta colostomía para que pueda defecar lo que tiene en el intestino, y ya después se le vuelve a hacer la anastomosis del intestino. Y listo, profe. Esas fueron las cuentas. Claro. Muy bien. Sigamos primero con colitis, y de ahí les doy las recomendaciones entre diverticulitis y colitis para que hagamos un paralelo entre las dos.
Tengo que hasta las 5, ¿ya? ¿A quién le tocó colitis? Profe, disculpe, es que cuando usted está en los temas, yo le entendí coleo, colitis, no sé si será lo mismo, profe, o sea que entendía ese tema también. No, no es diferente, pero entonces dale, expone coledocolitiasis, no hay problema. Ok, profe. Ya comparto en pantalla. No tengo nada más en las palabras. Creo que están viendo mi pantalla, ¿no? Sí. Vale, entonces, bueno, buenas tardes a todos mis compañeros, pues el tema que les voy a exponer es coleocolitiasis y pues entonces pues vamos a comenzar. Tenemos que lo que es el colédoco, pues dar como un repaso rápido lo que es el colédoco. Nos referimos como a ese conducto biliar a través de la cual la bilis que está producida en el hígado o también puede ser almacenada también en la vesícula, termina desembocando en el duodeno, que es la primera porción del intestino delgado, y eso nos va a ayudar a favorecer lo que sea la digestión y la absorción de las grasas. Ese sería el conducto biliar del colédoco. Bien, entonces, lo que sea la coleocolitiasis sería bueno, hace la referencia, aparte, perdón, prendo mi cámara, qué pena, me he olvidado. Entonces, lo que hace la referencia es de que una ocupación ya sea total o parcial del conducto colédoco, pues por los cálculos que son producidos y que pues terminan, digamos, tamponando esta parte y obstruyéndola. Bueno, entonces aquí ya vimos con la epidemiología, velamos que la mayoría de los cálculos que encontramos en el colédoco se forman, o bueno, pero antes de eso, o sea, vemos que en la epidemiología vemos que favorece, o sea, se da más en lo que sean las mujeres. Como vemos ahí, su prevalencia es muy superior en mujeres que en los hombres. Vemos que su prevalencia es mayor en 3-1, que pues la frecuencia aumenta en la edad de la población. Eso más tarde lo vamos también otra vez a retomar cuando vemos los factores de riesgo. Entonces vemos que su frecuencia aumenta con la edad de la población, fenómeno que se observa en ambos sexos, su aparición es relativamente precoz, especialmente en las mujeres, y es más frecuente en descendencias de nativos americanos. Se estima también que el 10% de la población en general cursa una etapa de este padecimiento y que las mujeres tienen una prevalencia del 5 al 20% entre el 20 a 25 años. En tanto a lo que sería la etiología, vemos que pues, hay varias causas. La más frecuente es el exceso de secreción de lo que sea el colesterol biliar. Esa es la causa que pues, normalmente se presenta con mayor frecuencia. Vemos que hay una deficiencia en la secreción de las sales biliares, que pues, es el reflejo que pues, da debido a una pérdida intestinal aumentada o a una síntesis hepática deficiente. También tenemos un trastorno mixto, que pues bueno, ya estaríamos hablando de un defecto combinado que se encuentra espontáneamente en lo que sea el grupo grupos que se caracterizan por una altísima prevalencia de litiasis biliar, asociada a obesidad, etc. También vemos que hay una producción excesiva de bilirrubina, un incorrecto vaciamiento de lo que sería la vesícula biliar, que si la vesícula biliar no se vacía totalmente o a menudo, la bilis puede llegar a ser muy concentrada. Entonces contribuye a la formación de lo que sean los cálculos biliares. También tendríamos un caso que puede ser por infección, que pues hay, en este caso puede ser por estudios bacteriológicos, que demuestran que pues las más comunes son Entamoeba coli, Klebsiella y Proteus, que esas son como las más comunes que vemos, pero pues también pueden existir casos como por ejemplo con una que se llama Fragilis, que también es muy frecuente. Pero pues, se puede dar el caso, pero pues los principales son E. coli y Klebsiella. Bueno, entonces, ¿cómo se producen los cálculos? Entonces, bueno, los cálculos los vemos que pues pueden existir, la mayoría de los cálculos que encontramos se pueden dar en el colédoco, pero se han formado principalmente o anteriormente en la vesícula biliar, donde se almacena y se concentra la bilis. Entonces, pues bueno, son los primeros cálculos y también hay una pequeña porción de los cálculos que se arman o están directamente en el colédoco, pero también puede formarse, pues sea más que todo cuando los pacientes han tenido anteriormente operados de la vesícula y entonces se le arman los cálculos también en eso.
Ya los cálculos se pueden escribir como primarios en general cuando son de ese pigmento como marrón y se forman en los conductos biliares. Los cálculos secundarios, que es como veníamos hablando, serían esos que se forman en la vesícula biliar, pero migran hacia los conductos biliares. Esos en general son de colesterol. Y tenemos también los residuales, que hablamos de que pasan inadvertidos durante la policestomía y se evidencian durante los siguientes 3 años. También hablamos de unos recurrentes que se desarrollan en los conductos y pues se presentan 3 años después de la cirugía. Ahora, aquí tenemos porque algunos riesgos, que existen factores que aumentan el riesgo de padecer los cálculos. Y pues entre estos riesgos vemos el sexo, como veníamos hablando anteriormente de la epidemiología, que se encuentra más frecuente en las mujeres, la edad, que es un riesgo que también se tiene que tener en cuenta, la historia familiar o genética, tenemos también casos diferentes, condiciones como lo que serían embarazo, la obesidad, la toma de estrógeno, la pérdida rápida de peso, también tenemos la diabetes, la cirrosis y algunos medicamentos. Bueno, entonces, si bien la coleocolitesis puede cursar sin síntomas, bueno, eso sí, la obstrucción, digamos, del colédoco es muy leve, lo habitual es que la obstrucción del colédoco produzca algún tipo de dolor cólico, que es un dolor similar que se presenta en la parte alta y derecha del abdomen, que se acompaña también de una ictericia, que pues vemos que la coloración de la piel es amarillenta, de las escleras, son de los ojos, también es amarillenta, una coluria que pues vemos que la orina puede salir de un color muy fuerte, muy oscuro, tipo Coca-Cola o té, si no sé mal que le dicen también a eso. O bueno, vemos que también la obstrucción del conducto también condiciona, pues, lo que creo que lo que el profe se decía, que era si la obstrucción del conducto condiciona también una contaminación bacteriana, puede aparecer lo que se llama colangitis, que pues ya es por la infección de la bilis. Ahora, que generalmente provocaría un estado general malo, como sería como fiebre, escalofríos y demás. En ocasiones, la colitiasis también puede producir un cuadro de inflamación del páncreas, lo que se llama pancreatitis. La inflamación del páncreas se originaría cuando el cálculo obstruiría lo que sería, digamos, también el conducto del páncreas antes de ser expulsado al duodeno. Ante los síntomas y los signos descritos anteriormente, pues debemos realizar un examen físico, unos análisis de sangre, un hemograma, lo que son las pruebas bioquímicas hepáticas, la amilasa, que pues, nos mostrarían alternativas, sí, pues como nos serían como esos exámenes que nos ayudarán a complementar el diagnóstico. Y pues de esa manera pues mostrarán alteraciones sugestivas de la obstrucción del conducto biliar. También pediríamos también lo que sería una ecografía abdominal. Esa también es sencilla, digamos, de hacer y pues entre las opciones que se encuentran también es, digamos, de un costo pues no tan alto. Pero pues sin embargo esta prueba puede pasar, puede pasar por alto el diagnóstico. Entonces tenemos también la sospecha, el tema de la sospecha, también podemos notar por lo que sería algunas de las operaciones que sería la resonancia magnética vía biliar, que eso permitiría prácticamente entre los casos confirmar el diagnóstico. Esta es la prueba más cara y precisa de mayor correlación del paciente realiza. Pues también tenemos la ecoendoscopia, que en esta prueba se obtiene la imagen del colédoco mediante una endoscopia especial que realiza una ecografía desde lo que es el interior del estómago. Ahora, si hablamos del tratamiento, requiere un tratamiento relativamente urgente, porque según la fórmula y la presencia y la evolución, principalmente si está presente en componentes infecciosos, como lo que era la colangitis, tendrá que ser tratada de manera urgente. Y hoy en día está establecido la CPRE, que habla de una técnica endoscópica combinada con lo que sea una radiología, y es el tratamiento de lesión, ya que nos permite un elevadísimo porcentaje de pacientes extraer los cálculos del colédoco sin necesidad de una cirugía. Esa técnica lo que nos va a permitir es hacer mediante el endoscopio del duodeno y después el colédoco. Y pues, mediante la red también tenemos acá a la derecha también vemos la imagen de la esfincterectomía, que pues también es otro de las técnicas que se puede utilizar. Entonces eso nos va a permitir un corte y una ampliación del orificio por donde el colédoco desemboca el duodeno.
Ahí se pueden extraer los cálculos con una tasa de éxito alta y un escaso porcentaje de complicaciones. Cuando la coledocolitiasis no se puede extraer, también se puede optar por una ampliación de la desembocadura del colédoco en el duodeno con balones que dilatan el conducto y favorecerían la extracción. Se puede emplear utensilios que fragmenten los cálculos. O pues ya se puede también valorar una extracción mediante una cirugía. Ahora, ¿qué es lo que puede ocurrir después de la extracción de la coledocolitiasis? Es que es posible que a largo plazo un pequeño porcentaje de pacientes puedan volver a tener coledocolitiasis, y esta posibilidad pues va a disminuir en aquellos, en aquellos que tienen cálculos en la vesícula y se les realiza posteriormente una colecistectomía, que sería la extirpación quirúrgica de la vesícula. Y la extirpación de la vesícula también está indicada realizarse, salvo que el paciente ya sea muy anciano o presente un alto riesgo quirúrgico. Y pues por último será la biografía. Muchas gracias. Muy bien, Samuel. Bueno, pues empezando, digamos, por lo que es diverticulitis, pues muchas personas podemos llegar a tener divertículos, ¿sí? Porque los divertículos pues son pequeñas bolsas están abultadas, que se encuentran a nivel de predominio en el colon sigmoide, y predominantemente se encuentran en el colon sigmoides, porque el colon sigmoide es donde ya la materia fecal llega completamente deshidratada. Recuerden que la principal función del colon es la absorción de agua, entonces ya cuando llega al colon sigmoide ya la materia fecal está deshidratada, y es ahí donde el colon debe hacer mayor fuerza para poder llegar a sacar esa materia fecal a través del recto y del ano. En pacientes que tengan estreñimiento crónico, esas herniaciones van a hacer que se produzcan los divertículos. Y muchos podemos llegar a tener divertículos. Y si después de que no se nos inflame, se conviertan en una diverticulitis, pues puede que podamos morirnos por otra causa y ni siquiera saber si en realidad tenemos o no divertículos. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. La diverticulitis es una inflamación de uno de esos divertículos, ¿sí? Y esa inflamación se produce por un aumento en la respuesta inflamatoria y una desviación TH1, TH2, que produce edema, eritema, calor, rubor dentro de uno de esos divertículos, llegando a producir un dolor característico en fosa ilíaca del lado izquierdo. Es también denominada en alguna literatura como la apendicitis izquierda, porque es muy parecida a la clínica apendicitis, pero lo único es que se ubica en el lado izquierdo del abdomen. La clínica es dolor, inicia en fosa ilíaca izquierda, muchas veces asociada a la defecación, se produce signos de irritación peritoneal como Blomberg, se produce un signo que es el Robson invertido, es más para apendicitis, pero el Robson común es más para diverticulitis, ¿sí? Usualmente en el manejo de la diverticulitis se tiene que hacer en base a antibioticoterapia, muchas veces se complica o se perfora el divertículo y produce una peritonitis asociada, pues obviamente hay que hacerle también cirugía abierta para poder llegar a limpiarle el abdomen y poder llegar a dar posteriormente antibioticoterapia. En la diverticulitis está totalmente contraindicada la solicitud de colonoscopia, porque si yo tengo un divertículo inflamado y me meten un colonoscopio, ese colonoscopio puede llegar a producir ruptura del colon y por ende pues complicaciones asociadas con peritonitis. Para diverticulitis el examen de elección es la TAC abdominal contrastada. Con respecto a coledocolitiasis, la coledocolitiasis quiere decir que hay un cálculo dentro de la vía biliar que está produciendo inflamación de la misma. La clínica es muy parecida a la colecistitis, pero cambia que como hay una obstrucción de la vía biliar, se va a producir todo lo que es una hiperbilirrubinemia a expensas de la bilirrubina directa. La directa es la que se eleva porque hay una obstrucción de la vía biliar, y eso va a producir síntomas como, aparte del dolor abdominal, náuseas, vómito, etcétera, va a producir acolia y va a producir coluria, ¿sí? Heces blancas y orina como Coca-Cola, como colombiana, una orina muy, muy amarilla.
¿sí? El tratamiento es quirúrgico. Hoy en día estamos haciendo cardioresonancias o estamos haciendo CEPER, que el CEPER es la colangiopancreatografía endoscópica retrógrada, con el propósito de hacer como una forma de endoscopia que se meta por la vía biliar, quite el cálculo que está obstruyendo la vía biliar y de esa manera ahorrarle un acto quirúrgico a los pacientes. Pero a diferencia de la colecistitis, que la vamos a ver en la próxima clase, la diferencia radica en que esta coledocolitiasis se asocia con acolia y con coluria y con un síndrome interno, ¿sí? Hay otra que la vamos a ver también, que es la colangitis, pero la colangitis tiene una clínica hermosa, completamente diferente, caracterizada por la triada de Reynolds, ¿sí? Entonces va a ser diferente, aunque es parecida, ya se van a dar cuenta que se caracteriza por fiebre, dolor abdominal y ictericia, no por acolecol. Chicos, nos vemos si Dios quiere entonces este viernes para terminar las presentaciones. Bueno. Listo. Bueno, profe. Recording stopped. Bueno, chicos, que tengan excelente semana. Chao, Gracias. gracias. Hasta luego, profe. Por favor, que me canceló.